Bueno, entonces en Isaías 65, versículo 2 dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Y aunque este texto pareciera no, el texto realmente está escrito para hablar una condición del ser humano que es hacer el mal por ir en pos de sus pensamientos. Acuérdese que cuando Dios trajo la inundación en tiempos del Génesis, una de las cosas que Dios dijo fue, lo que pasa es que ellos andan en pos de su corazón y su corazón, sus pensamientos andan en pos del mal en todo tiempo. Entonces, esto es parte de la naturaleza caída, que nosotros tengamos esa tendencia a andar en pos de nuestros pensamientos. Ahora, el tema de hoy no se refiere a la maldad o sí, a la mala conducta, al pecado que de cierta manera pues se manifiesta en todo tiempo en nosotros por andar en pos de nuestros pensamientos. En el punto que yo quiero aterrizar aquí en este inicio es que el ser humano siempre andará en pos de sus pensamientos. Eso es una situación que vamos a dejar en neutro. Andar en pos de los pensamientos. ¿Es bueno andar en pos de los pensamientos? ¿Es malo andar en pos de los pensamientos? Estoy hablando de una característica que tenemos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el tipo de pensamientos que nosotros estemos teniendo. Si nosotros estamos teniendo pensamientos que se parecen a Dios, que siguen el carácter de Dios, eso lo vamos a ver ahorita, entonces, pues qué bendición andar en pos de nuestros pensamientos. Pero si nuestros pensamientos son contrarios a los pensamientos de Dios, qué mal es andar en pos de nuestros pensamientos. El tema de hoy, amados, es ese precisamente, el tema de los pensamientos. ¿Y por qué se relaciona esto con el temor? Porque cuando usted tiene temor, no me lo tiene que responder acá, quédese con la respuesta. Cuando usted tiene temor, ¿cuál parte de su ser es la que más se llena de temor o donde se aloja el temor? Pues en los pensamientos, porque si usted cuando tiene temor no tuviera nada en su corazón, no tuviera nada en su mente, pues el temor no produciría nada en su vida. Pero precisamente cuando viene el temor ocupa nuestros pensamientos hasta el punto que empieza a transformar nuestra mentalidad, empieza a transformar nuestra manera de pensar y la va llevando en un retroceso de todo lo que hayamos ganado en el Señor. Entonces nunca se le olvide que aún Dios está diciendo, este pueblo por andar en pos de sus pensamientos anda haciendo lo malo. Entonces, pensar no es pecado. No, eso no está diciendo la Biblia. Usar la mente no es pecado. Él nos dio la mente. Él nos dio el pensamiento. Él creó nuestro corazón. Él nos entregó todo eso, pero nos lo entregó para su gloria. Amén. Entonces, ese no es el problema. Ahora, si vamos a 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo nos ayuda a entender un poquito más la gravedad de este asunto. O no seamos tan dramáticos, no la gravedad, sino la realidad de este asunto. Porque recuerde, pensar no está mal, usar la mente no está mal. El problema es ese depósito, ese recipiente de que lo estamos llenando. ¿Cómo son los pensamientos que ocupan ese recipiente? Por ejemplo, este es un recipiente de bendición porque tiene café. El recipiente de tu corazón y el de tu mente de que está lleno. Permítame un momento. Entonces, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3,
Escuche esto tan tremendo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Qué es lo que Satanás quiere desviar? Este versículo es muy evidente. O sea, aquí Pablo básicamente está diciendo, la obra de Satanás es en tu mente. La obra de Satanás es en tu corazón. Pastor, ¿por qué está intercalando mente y corazón? Porque en el ser espiritual apuntan a lo mismo. Mente y corazón. De hecho, hay traducciones bíblicas donde algunas dicen mente y en otras dice corazón. En unas dice pensamiento, en otras dice corazón. Listo. Nosotros con esta mentalidad así como tan influenciada por Grecia, hicimos unas divisiones del ser como si fueran cosas que se manifiestan solas. Entonces creemos que la mente es solo pensamientos en silencio. El corazón, emociones aisladas del pensamiento, no. Realmente hay una unidad funcional entre la mente y el corazón. Y esa unidad siempre va a estar integrada. Es imposible que tú pienses sin sentir y es imposible que tú sientas sin pensar. O sea, son dos eventos que se van a manifestar siempre, ¿ok? No sé con qué hacer otra comparación en este momento, pero siempre algo que está en la mente va ligado a una emoción. No tiene que ser una emoción extravagante, pero no pueden estar desvinculados, a menos que la persona tenga un trastorno neurofisiológico, digámoslo así, pero siempre están interconectados. De hecho, en lo natural hay un nervio, esto ya se va por otro lado, pero es un pequeño paréntesis. Hay un nervio que se llama el nervio vago y el nervio vago baja desde el cerebro, atraviesa el pecho, influye en el corazón y termina en el sistema digestivo. Y la mente, el corazón y los intestinos son los tres puntos del cuerpo que tienen la mayor red neuronal. Obvio que el cerebro tiene la mayor red neuronal, pero en ese orden le siguen el corazón y los intestinos. De ahí que la gente diga, ay, estoy enamorado, siento mariposas en el corazón. Uy, tengo mucho estrés, siento como que algo en el estómago muy feo, un vacío o se me aceleró el corazón. Es porque está integrado en lo natural y también en lo espiritual. Entonces, todo el proceso del corazón, de la mente y del espíritu es una unidad funcional. Lo hemos dividido para poderlo entender, pero nuestra realidad es que todo lo que pasa en tu corazón, todo lo que pasa en tu mente, se va a relacionar con tu espíritu. Y si tu espíritu está alineado, entonces tu espíritu va a ordenar todo lo que está en tu mente y todo lo que está en tu corazón, todo lo que está en tus emociones, incluyendo el sistema digestivo. Por eso es que la gente se estresa y tiene trastornos gastrointestinales. Por eso es que hay gente que tiene problemas gastrointestinales que le activan migrañas. Por eso hay gente que se estresa y el estrés le puede incluso dañar una válvula del corazón, traerle una arritmia cardíaca, porque todo esto está integrado y es maravilloso, pero lo vuelve un asunto muy serio. Y el Señor nos está diciendo, hay una clave, hay que trabajar. Cuiden la mente, cuiden lo que piensan, porque me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Y por qué se relaciona esto con el temor? Porque si tu mente está llena de temor, no puede tener devoción a Cristo. ¡Pum! Entonces el temor puede volverse pecado. Sí, el temor puede volverse pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes temor, llegas al punto de decirle a Dios mentiroso. Porque Dios dice, yo estaré contigo, pero si tú has alimentado tanto tu temor que no crees esa palabra, le dices al mentiroso, no, tú no estarás conmigo. Yo soy tu proveedor, pero el temor que mora en ti dice, no, eso no es verdad, y tú dices, no, eso no es verdad. Entonces dices que Dios es un mentiroso. Y si yo digo que Dios es un mentiroso, eso es pecado. Así de sencillo.
Es normal que yo sienta temor, sí. Es normal que el temor llegue a mi vida por un lado, por otro lado, a través de un área de mi vida, algo. Sí, él va a llegar igualito que llega la tentación de adulterar, igualito que llega la tentación de firmar un documento falso para que me paguen más plata, igualito que va a llegar la tentación de levantarse y darle un golpe a alguien en la calle. Sí, el temor llega así para tentarnos. Pero nosotros necesitamos ser conscientes de que hay una lucha espiritual y le tenemos que salir al encuentro a esa lucha contra el temor. Porque como al temor no lo hemos visto desde la perspectiva del pecado, creemos que es simplemente una emoción que nos afecta y no nos preocupamos más. Decimos, no, es que tengo temor, me da mucho temor, ayúdame Señor con este temor. Pero el Señor nos dice en la Escritura que tenemos que luchar contra el temor porque no hemos recibido espíritu de temor o cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. O sea que sí nos corresponde hacer un ejercicio contra el temor. ¿Dónde empieza ese ejercicio? Aquí, en la mente, en la mente. Y como nuestro objetivo en la tierra es parecernos a Cristo, o sea, solamente quiero que se imagine algo, ¿cómo serían los pensamientos de Cristo? Solo tómese unos segundos para imaginarse cómo eran los pensamientos de Cristo. Pasemos directamente a algo que está en la Escritura. Le voy a decir cómo eran los pensamientos de Cristo cuando caminó como un hombre sobre la tierra. Es fácil de describir incluso sin leer la Biblia, pero quiero usar un versículo para que esto sea realmente bíblico. En Isaías 55:9 dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Los pensamientos del Señor son elevados, son más altos, o sea, superan cualquier cosa que se nos pase a nosotros por la mente. Jeremías 29:11 dice, también describe a nuestro Señor, versículo muy conocido por muchos. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. La palabra plan, usted dice, ay pastor, pero ahí no dice pensamientos, ahí dice planes. Entonces es que usted no puede planear sin pensar, ¿ok? Un plan es simplemente un pensamiento que usted intencionalmente lo quiere ejecutar. Es un pensamiento, es simplemente una forma de pensamiento, pero la palabra plan es imposible desconectarla de la palabra pensamiento. Entonces, cuando la Biblia dice que son planes de bienestar y no de calamidad, esos son los pensamientos de Dios. Incluso si Dios lo está tratando, si Dios lo está trillando, si Dios lo está exprimiendo como a las olivas para sacarle la unción, los planes de Él son planes de bien y no de mal. Son planes para darnos un buen porvenir, una esperanza, un buen futuro. De hecho, le voy a dejar la tarea que usted lea después. Si usted se lee Jeremías 29, 30 y 31, se dará cuenta de esto que le estoy explicando. Porque para yo poderle explicar ese pedacito, tuve que leer esos 3 capítulos. Definitivamente, aunque Dios esté trabajando en un juicio contra tu vida, en un juicio contra la nación, en un juicio contra la iglesia, si Dios te está disciplinando, si Dios está permitiendo que pases por el valle de sombra de muerte, que pases por las aguas para que no te ahogues, que pases por el fuego para que el fuego no te queme, todo lo que esté pasando provino de un pensamiento de Dios que es más elevado que tus pensamientos, provino de un pensamiento de Dios que es un pensamiento de bienestar para darte a ti y para darme a mí el final que estoy esperando. Así funciona la mente de Dios.
Voy a seguir aquí con mi derrotero. Mire que el tema del pensamiento es tan tremendo que recibimos una advertencia en el libro de Proverbios. Vamos al capítulo 23 de Proverbios. Esta prédica de hoy es una biblia tónica. Vamos a revisar bastantes textos. Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, dentro, una la mente y el corazón. Pues como piensa dentro de sí, así es él. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. ¿Se da cuenta cómo este texto de Proverbios integra el pensamiento y el corazón? Porque dice, como piensa él dentro de sí, así es él. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Está hablando del impío. Pero note que la esencia no está ni siquiera en lo que usted dice, sino en lo que tiene en la mente, en su pensamiento. Y su pensamiento determina lo que hay en su corazón. Entonces, aquí nos describe una persona cuyo pensamiento y corazón es engañoso y por eso tiene la capacidad de decirte, sí, claro, come y bebe, pero su corazón no está contigo, o sea, no te quiere, no te acepta, no te recibe. Aquí lo más importante del versículo para el tema de hoy es, pues como piensa dentro de sí, así es él. Ahora, ¿cómo es entonces una persona que todo su pensamiento es de temor? Y si en las próximas elecciones queda fulano de tal de presidente, y si el jefe de la empresa me dice que no, y si sube el precio de la leche, y si el salario mínimo esto, y si me echan del trabajo, y si el médico me diagnostica tal cosa, y si me tienen que hacer una cirugía, y si me deja mi novia, y si esto, y si aquello, nosotros deberíamos hasta tener como una especie de lista de chequeo, digo yo, para alguien que esté en un proceso de sanidad de su mente, que esté superando el temor o que esté superando el odio, no sé, cualquier mal pensamiento, una lista de chequeo donde todas las noches se revise cómo fueron mis pensamientos hoy. Pensé cosas que producen temor, ¿cuántas? Pensé cosas relacionadas con el odio y la venganza, ¿cuántas? Me quedé pensando en tal cosa, en tal conversación. Nosotros deberíamos de estar revisando nuestros pensamientos porque es imposible, amado, escúcheme esto, es imposible que mi vida espiritual sea pura, productiva, santa, si mis pensamientos no se relacionan con los pensamientos de Dios, que son más altos, que son sublimes, que son pensamientos de bien y no de mal, que son pensamientos que traen esperanza, que apuntan a un buen porvenir. Si su mente no está caminando por ese lado, quiere decir que su corazón tampoco está caminando por el lado de Dios, está caminando por donde va la mente. Y como leímos en el texto de Isaías, sus pies caminan en pos de sus pensamientos. Lo que usted haga y lo que usted viva va a estar direccionado hacia donde van esos pensamientos, hacia allá. Entonces, por eso la Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo que pasa es que como hemos romantizado tanto esa palabra, entonces la gente no guarda tu corazón, es como guardando la parte emocional, ¿cierto? Es cierto, obvio. Es cuando yo digo, hombre, no le hable mal a sus hijos de su cónyuge, guárdeles el corazón. Yo los estoy guardando, claro, de recibir algo que puedan afectar sus emociones, implantar un pensamiento de resentimiento. Pero resulta que es que el versículo dice, guarda tu corazón. A veces es más fácil guardar el corazón de los demás, pero usted guarda el suyo. Usted guarda el suyo con lo que conversa con otros, usted guarda el suyo con lo que lee, usted guarda el suyo con lo que ve, con lo que piensa cuando se queda mirando así para el páramo.
Usted guarda su corazón y no le están hablando solo de guardar emociones. Entonces usted empieza, no voy a calmar, no voy a sentir rabia. Ok, ese tipo de cosas son buenas, pero guardar el corazón es evitar que ciertos pensamientos o semillas sean implantados ahí. Hay una película, me gusta mucho esa película. Mi esposa no tanto porque son de esas películas que usted tiene que procesar una escena con 3 o 4 sistemas de pensamiento a la vez. Y en la película ocurre un fenómeno bien interesante y es que ellos son un grupo de personas que aprendieron a implantar ideas en los seres humanos. Entonces, ellos logran meterse en un sueño tuyo y dentro del sueño ponen otro sueño y a través de ese proceso implantan una idea. Salen de ti, obvio que en la película no lo hacen así como meditando o haciendo brujería, no, es a través de un proceso químico. Entonces, como un proceso hipnótico a través de medicamentos. Y entran, entonces se ponen cables y entran en la mente y a través de un sueño implantan una idea y se van. Y la persona no se da cuenta que le implantaron una idea. Y eso lo hacen porque cuando ellos implantan una idea en esta película, la persona termina haciendo, termina viviendo según la idea implantada. Esa película se entiende súper bien después de esta predicación. Y a la vez, viendo esa película, usted puede dimensionar lo profundo de esta enseñanza. Porque un pensamiento puede salvar tu vida o destruirla, un pensamiento. Si ese pensamiento logra hacer raíces en tu corazón y es un buen pensamiento, vas a triunfar. Pero si es un pensamiento que no se parece al carácter de Dios y ese pensamiento hace raíces, vas a perecer, te lo aseguro. Porque ese pensamiento va a permear todo, tu forma de estudiar, de razonar, de responder, de planear, de soñar. Ese pensamiento va a empezar a trastornar todo. Y eso es lo que hizo el socialismo en nuestra sociedad. Y eso lo analizaba con Isaac. Nosotros con Isaac en semana hacemos devocional por la mañana y siempre como con una línea temática un largo tiempo. Estuvimos un tiempo con proverbios, otro tiempo con enseñanzas de Jesús en los evangelios. Y venimos trabajando hace unas semanas Daniel. Y en el libro de Daniel hay una revelación de cómo Babilonia opera, que me atrevo a decir, estamos bajo el sistema de Babilonia hoy, porque es el sistema de traer conocimiento, formación intelectual, sabiduría del hombre, traerla a los hijos de Dios para irlos moldeando conforme a Babilonia y que ellos puedan servir a Babilonia. El socialismo, ¿qué hizo el socialismo? Cogió, agarró la educación pública, nos implantó esa idea de que la educación es la que salva a la sociedad, pero la educación intelectual. En la época en que mis papás eran jóvenes, en esa época mucha gente viajó a Rusia y la gente decía, wow, les daban becas para estudiar medicina, física, química, informática. Claro, no, súper queridos los rusos. Qué gente tan generosa dándole educación a Latinoamérica para que saliera adelante. Los estaba reclutando para que ellos, a través del sistema educativo, recibieran ideas que les fueron implantadas. Y toda esa gente luego vino y son ahorita los pensadores, los líderes políticos de la izquierda, los promotores del socialismo y los que tienen cargos directivos en las universidades públicas. Entonces, implantar un pensamiento es muy poderoso y Satanás lo sabe. Y por eso Pablo, voy a volver a ese versículo, y por eso Pablo dijo, me preocupa, pues porque literalmente Pablo está diciendo eso, me preocupa. O sea, pero temo, me preocupa. Lo lleva hasta ese punto de usar esa palabra,
Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Sencillez y pureza, esas palabras son claves. Satanás quiere tocar tu mente para desviar tu mente, tu corazón, tu sistema de pensamientos de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Razón tiene el Señor al decirnos que si no somos como niños no podremos recibir su reino. Y aprovecho esto para anunciarles que vamos a hacer un proceso alineados con algo que Dios mostró a la nación a través del equipo de transformación. Tenemos que entrar precisamente en un proceso de limpiar nuestra mente para volver a la sencillez y la pureza. Porque la mente del niño es así. Tiene sencillez, tiene pureza. El niño no lo complica. El niño escucha y cree. Yo me imagino cuando los niños estaban conociendo a Jesús, los niños no pensaban que si la ley, que si el impuesto del templo, que si las vestiduras, simplemente vamos a Jesús y ya no más, no más. Nosotros perdemos la sencillez y la pureza entre tantas cosas por el temor. Es que no crea, el temor, uno cree que el temor es solo eso de me da miedo algo, pero es que el temor realmente nos paraliza y nos bloquea para experimentar la plenitud de Cristo e incluso para andar en santidad. Porque si tú le tienes miedo a ser juzgado, a ser condenado, a ser rechazado por el mundo, a cualquier cosa, tú vas a preferir pecar, vas a preferir desobedecer a Dios, pero por temor. O sea, esa es la paradoja del temor. Aún el temor te puede llevar a irte en contra directamente de Dios. Pues mire, el temor hizo que Pedro lo negara. Pedro negó a Jesús por temor, básicamente. Y si uno entrara a analizar lo que muchos personajes de la Biblia hicieron mal hecho, lo hicieron por temor, por miedo, no por el temor del Señor, sino por miedo al hombre, miedo a Babilonia, miedo a la religión. Cuando estaban los falsos profetas, ¿cuál era la primera lucha que tenían profetas como Isaías, como Jeremías? Tenían que luchar contra el temor al hombre, porque los falsos profetas estaban diciendo algo que Israel aceptaba, que Judá aceptaba, que abrazaba como verdad. Y estos profetas tenían una palabra verdadera, pero si hubieran tenido temor no hubieran hablado. O sea, que ellos tuvieron que vencer el temor. O sea, amado, a partir de hoy usted tiene que tener este pensamiento. El temor es algo que yo tengo que vencer. No es ni siquiera algo que yo tengo que evitar. No, no es algo que usted tenga que evitar. Es algo que usted tiene que vencer. Como cuando una familia tiene el propósito de exterminar una plaga de la casa. Llámese cucarachas, hormigas, grillos. No es que, ay, vamos a poner ahí algo en las ventanas y las puertas para que no entren. No, es que tenemos que erradicarlos porque si entran a la casa, ponen sus huevos y se van a reproducir. Y así tal cual son los pensamientos de todo tipo. O sea, recuerde, un pensamiento como acto de pensar, de usar la mente, del corazón, no está mal. Dios nos creó para ser seres pensantes y emocionales, o sea, y que integremos pensamientos y emociones. Él nos hizo así. Eso no es pecado. No somos de palo, no. Y Jesús no era de palo, que a veces la gente se imagina a Jesús así como que, como parco, serio, como que no sentía. No, somos seres pensantes y emocionales y esas dos dimensiones trabajan entrelazadas, pensamientos y emociones. El problema radica es
¿Cuál es la raíz de esos pensamientos y de esas emociones? Volvamos acá. Ya vimos entonces en Proverbios 23:7 que tal cual son sus pensamientos, así es él por dentro. Así que si usted quiere saber usted realmente quién es, haga un examen en blanco y negro y analice, apunte cuál es el tipo de pensamientos que hay en usted. Yo sé que todos tenemos toda una variedad de pensamientos, pero lo que tenemos que analizar es cuáles son los pensamientos predominantes en nosotros, cuáles son las imágenes, las películas, las escenas, las cosas que normalmente ruedan en la pantalla de nuestra mente y nuestro corazón. Y eso nos va a dar una idea muy aproximada de quiénes somos realmente. Vamos a otro versículo que es aún más impresionante, un versículo que aplica mucho a la predicación de la semana pasada. Busquen el libro de Job, pero está obviamente relacionado con esta enseñanza sobre los pensamientos porque no hay temor sin pensamientos. Es lo mismo. La única manera de que el temor opere dentro de un ser humano es a través de los pensamientos. Job 3, Job 3, versículo 25. Yo hoy estoy trabajando con la Nueva Biblia a las Américas. Si alguien de pronto los versículos que estamos compartiendo en su versión lo tiene de una manera que nos ayude a tener una perspectiva más amplia, nos lo puede compartir. Aquí en Job 3:25 dice, pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. Se lo voy a volver a leer. Pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. Ah, mortal. Versículo 26, obviamente lo complementa porque pertenece a la misma idea. No tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Entonces, a veces la incapacidad para experimentar paz, por no decir siempre, esa incapacidad nace en la mente, en el pensamiento. Carito, Pastor, en Reina Valera está pues como una explicación muy chévere. Dice, lo que más temía fue lo que me sucedió. No tengo paz ni sosiego, no hay descanso para mí, sino ansiedad. Entonces, así es. o sea, literalmente, ¿qué nos está diciendo ahí? Lo que más temía me sucedió. O sea, estoy con ese pensamiento tan en la mente que no se caiga el niño, que no se caiga el niño. Entonces se cayó. Pues, Itaque. exacto. ¿Qué tal si la primera, es normal que a ti venga la idea, se va a caer el niño? Porque nosotros también tenemos algo que se llama como un instinto de preservación y mucho del instinto de preservación se relaciona con el miedo. Es lo que nos frena de tomar ciertos riesgos y obviamente ponernos a nosotros mismos en peligro. Pero cuando viene el temor y el temor sobredimensiona las cosas, yo debo entonces autoimplantar pensamientos, enriquecer el sistema de pensamiento divino que está en mí, porque en mí hay un sistema de pensamiento divino, ahorita lo vamos a ver. Y yo debo empezar, Dios es mi guardador y es el guardador de mi hijo. Su palabra dice que Él habla a sus ángeles acerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos. Yo no me puedo quedar patinando en el pensamiento de se va a caer el niño, porque si yo me quedo ahí, ese pensamiento viene una vez, dos veces, tres, pasan 10 minutos y yo tengo el mismo pensamiento. Y el niño se fue al parque que está aquí cruzando la calle con otros amiguitos y yo sigo, el niño se va a caer, el niño se va a caer, el niño se va a caer. Y eso empieza a generar una raíz dentro de usted donde ya no es solamente si va al parque, sino que si lo dejé con la abuela y con la tía,
me lo van a dejar caer, me lo van a dejar caer. Y entonces el niño va al colegio, cuando salga al recreo se va a caer, cuando salga al recreo se va a caer. Y eso va escalando a otras dimensiones de su vida y de la vida de su niño. Pero todo empezó con un día que a usted le dio miedo que él se cayera y usted no le salió al encuentro a ese pensamiento y ese pensamiento simplemente empezó a evolucionar, hizo raíces en su corazón, en su mente y de allí en adelante ya hay un temor acorazado dentro de usted, una fortaleza que dice, cada que su hijo no esté con usted está en peligro y va a pasar algo malo. Y según esta palabra, eso va a suceder. Un día a su hijo le va a pasar algo malo. Entonces, el diablo trabaja así. Él sabe que él necesita implantar una semilla de temor dentro de nosotros. Y esa semilla de temor nos va a frenar en el área financiera. Ni siquiera tengo que explicarles cómo funciona. Ya ustedes y yo sabemos cómo. Va a implantar una semilla que nos va a frenar nuestro crecimiento espiritual a través de muchas cosas, de nuestro ego, de nuestra buena reputación. Y si yo me pongo a hablar de Jesús, entonces mis amigos de plata me van a empezar a rechazar. Eso es temor. Va a frenar mi llamado. Todos tenemos un llamado, no todos tenemos un llamado al ministerio pastoral o misionero, ¿cierto? O el ministerio quíntuple, pero todos tenemos un llamado en el reino. Entonces, no es lo mismo que usted sea un empresario con mentalidad de reino a que sea un empresario sin mentalidad de reino. No es lo mismo ser madre, ama de casa con pensamiento de reino que ser ama de casa sin pensamiento de reino. No es lo mismo ser profesor, comerciante, lo que sea, con mentalidad y llamado de reino que sin mentalidad y llamado de reino. Y el temor detiene muchas veces eso, por no decir todas. Entonces, hoy nos queda muy claro que ese proceso llega a través del pensamiento. ¿Cómo toca el maligno nuestro pensamiento? Lo toca con experiencias. Incluyamos dentro de la palabra experiencias, conversaciones, accidentes, agravios, situaciones inesperadas. Son experiencias. Simplemente las experiencias abren un canal en nuestra mente para que la semilla llegue. Viste algo, te dijeron algo, te sucedió algo, conversaste con alguien sobre algo. Por eso uso el término experiencia, para englobar todas estas cosas. Y llega esa semilla y un sistema de pensamiento empieza a crecer. Es imposible que en un mundo donde nuestros sentidos están todos los días siendo estimulados con el mundo, valga la redundancia, nosotros podamos desarrollar un sistema de pensamiento de reino quedándonos así en neutro. Es imposible. Yo estaba meditando en esto. Cuando no existían los medios de comunicación, ni escritos, nada por escrito, ni la radio, ni la tele, nada. Entonces yo me estaba imaginando un hijo de Dios en el primer siglo, por ejemplo, un hijo de Dios que se sienta y se queda en silencio por un rato y que nunca ha visto televisión, nunca escuchó la radio porque no existían, no tiene la biblioteca 100 libros de cosas que en la universidad le dijeron porque ese no era el sistema educativo todavía para la mayoría. Esa era una mente que como ya tenía a Cristo, era una mente fácil de recibir los pensamientos de Dios, con 5 minutos de silencio. Nosotros hoy día, si nos quedamos en silencio 5 minutos, durante 5 minutos en nuestra mente se van a abrir ventanas de Instagram, WhatsApp, Netflix, YouTube, llamadas telefónicas, lo que leímos, ahí mismo todo eso se va a abrir. O sea, los primeros minutos de nuestra mente en blanco van a ser una lucha. ¿Sabe por qué? Porque el diablo lo sabe y porque el sistema del mundo es parte de la maquinaria del diablo.
Y no es que yo sea conspiranoico, simplemente revise esto en blanco y negro. Entonces, sus primeros 5 minutos de quietud van a ser 5 minutos de guerra espiritual para que usted realmente pueda limpiar el tablero de su mente y escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿por qué estoy haciendo? No es un paréntesis, pertenece al mismo tema, pero porque es imposible que usted pueda generar un sistema de pensamiento de reino si no lee la Biblia mucho. Usted no genera una mente de reino leyendo un versículo por la mañana, ni otro versículo que le llegó por la aplicación por la tarde. Amado, bájese de ahí. Usted no puede formar una estructura de pensamiento de reino si usted no devora Biblia. Necesita devorar Biblia, necesita escuchar predicaciones de fuentes sanas, no se ponga a experimentar y a escuchar un montón de gente, trate de ser muy enfocado, muy definido. Usted no puede formar un pensamiento de reino si en el día tuvo 4 conversaciones con 4 personas distintas y 3 de esas 4 conversaciones fueron cosas del mundo, chistes de doble sentido, chismes, críticas, tragedias, y tuvo una conversación ahí buena un ratico nomás con alguien. Por eso dice en el Salmo 1, bienaventurados los que no se sentaron con los pecadores ni con los escarnecedores, sino que en su ley medita de día y de noche. Se va dando cuenta cómo funciona la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de pensamiento está en juego. Y nuestro sistema de pensamiento es un campo de batalla en el que el diablo o te quiere llenar de temor o te quiere llenar de lascivia. Y uso el término lascivia y lujuria no solo en lo sexual, lo hablo metafóricamente para todos, sí, la comezón de oír, el morbo, el amarillismo, donde solo te satisface lo que satisface al mundo. Pero tú te crees muy cristiano, pero el día que las cosas de Dios no te satisfacen, ten cuidado, porque ya tu sistema de pensamiento está hackeado. Ha sido hackeado por el maligno, ha sido hackeado por el mundo. El sistema de pensamiento, si usted no es capaz de sentarse en una silla o en su cama o mientras va en el carro escuchando una alabanza, una canción, en fin, y si usted no es capaz de pensar cosas buenas, como el versículo que ya conocen, igual lo vamos a leer, cosas verdaderas, cosas dignas de alabanza, cosas respetables, si usted no es capaz de tener esos pensamientos, quiero que sepa que necesita ser tratado y necesita hablar con nosotros los pastores. Porque si usted cada vez que cierra sus ojos, si cada vez que está solo, si cada vez que está manejando el vehículo, si cada vez que está en la ducha, sus pensamientos son tragedias, temor, pecado, impureza, está hackeado, ya está hackeado. Su sistema de pensamiento ya tiene un troyano, el caballo de Troya ya entró, ya los demonios entraron, ocuparon todos los rincones de su mente y de su corazón y por eso su mente ya no es capaz de alinearse con las cosas de Dios. Creo que esta prédica va a ser un poco más larga, pero no la voy a recortar. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos hacer una inmersión de nuestra mente para que nuestra mente salga limpia de esas aguas en que nos estamos sumergiendo. Este es un verdadero lavado de cerebro. No el lavado del cerebro que el mundo dice, ay, le lavaron el cerebro en la iglesia. Aunque tienen razón, es que la idea es que aquí nuestro pensamiento sea lavado y purificado. Pero es imposible. Si yo no me vuelvo bíblico en mis contenidos, en mis razonamientos, en mis lecturas, además que mantener la mente, guardar el corazón de toda cosa guardada, no es leyendo un versículo ahí chiquito
y solamente teniendo esta alimentación espiritual cada 8 días en la reunión. Esa ha sido la trampa de Satanás. Entonces, por eso, si la lucha no es contra el temor, la lucha es contra la lascivia o la lucha es contra la amargura, pero la cosa siempre está difícil porque la carne, el mundo y Satanás, esos son tres anillos que se van volviendo estrechos para rodearnos y para que nosotros no podamos expandirnos. Pero si la expansión ocurre en nuestra mente, todo lo demás de nuestra vida se va a expandir. Repito esta frase. Si logras expandirte en tu pensamiento, todo lo demás en tu vida se expandirá. Y esto no es un discurso de coaching, estoy hablando de un pensamiento de reino, de un pensamiento cristocéntrico. Cristo tiene que expandirse en mi pensamiento, en mi corazón, que son una misma unidad funcional, y todo en mi vida se va a expandir en dirección al reino de Dios. Pero si la expansión no ocurre aquí, perdí. Hace poco, y de eso hice una publicación y algo conversé acá, es que cuando dice que ensanches tu territorio, que alargues tus estacas, que extiendas tus cortinas, eso no es una cosa de el hacer en las fuerzas humanas. Ese es un proceso que empieza aquí, en el pensamiento, en la mente, en el corazón. Si yo no hago una expansión acá, si yo no alargo las estacas acá, si yo no extiendo las cortinas aquí, por más que yo haga cosas afuera, incluso actos espirituales. ¿Sabe por qué llegó un tiempo en que los ayunos y las fiestas solemnes y los sacrificios de Israel eran desagradables a Dios? Porque aquí no había nada para Dios. Aquí no había nada para Dios, pero afuera sí. La gente hacía sus ayunos y se vestía de cilicio y se echaba ceniza en la cabeza y celebraba las lunas nuevas y los días de reposo y sacrificaban animales. Pero su mente, su corazón, estaban cerrados y estrechos. Se había acabado la expansión. Ahí no cabía Dios. Eso está en la Biblia. Entonces, por eso la batalla, aunque hoy le di un enfoque más por el lado del temor, la batalla es allá, en sus pensamientos, en qué piensas, cuáles son tus sueños. Tus sueños tienen, aparece el nombre de Jesús en tus sueños, en tus anhelos, en eso que te agita las entrañas, el corazón. No está mal pensar en, sí, qué rico, mi negocio, mi granja, estudiar esto, casarme, sí. Pero si todo eso no tiene un letrero encima que dice Jesucristo, reino de Dios, hermano, te estás desviando. Y no te estoy diciendo algo exagerado. Esto es real. Nosotros tenemos que trabajar, no mi pastor, ni mi pastora, ni el profeta, ni el apóstol, ni el evangelista, ni el maestro. Usted y yo somos responsables del contenido de nuestras mentes. Y tenemos a la mano lo más importante que debe llenar nuestras mentes. Este es el contenido mayor. El contenido mayor. Y no descarta que usted sueñe con viajar a mitad de año a San Andrés, a la finca, comprar, cambiar de carro, comprar una casa más grande. No, nada, no hay problema con nada de eso. Pero ¿cuál es la plataforma que hay en tu sistema nervioso, en tu pensamiento, en tu mente? ¿De qué está impregnada toda esta red neuronal que une el cerebro, el corazón y las entrañas? ¿De qué está lleno? Y se lo digo, y esto es en un sentido literal, porque cuando usted lee con sus ojos, cuando abre su boca para pronunciar lo que lee en la Biblia,
cuando medita en lo que está en la escritura, usted está impregnando un sistema neurobiológico, tal cual. Está impregnando un sistema mental y psicológico y está alimentando su dimensión espiritual, que es aún más real que su dimensión física. Gracias a Dios, como dice la Biblia, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Ahí ya vamos ganando, eso se llama gracia. Él se encargó de hacer en nosotros lo más complicado. Lo más complicado es que mi espíritu sea un espíritu con el Señor. Yo nunca lo hubiera logrado en mis propias fuerzas y ningún ritual, ningún templo, ninguna religión me hubiera permitido hacer que mi espíritu sea uno con Cristo. Es imposible, pero Él lo hizo por gracia, por medio de la fe. Y cuando creímos el Evangelio, fuimos sellados por el Espíritu Santo con ese propósito. Pero a nosotros nos corresponde trabajar en el pensamiento. Esto es clave, el pensamiento, el pensamiento. El ser humano, su naturaleza es caminar en pos de sus pensamientos. Entonces, piénsese a sí mismo, obedeciendo a Dios. Hace años yo recuerdo que hicimos un ejercicio así, donde mentalmente, o sea, usábamos nuestra mente, nuestro pensamiento. Imaginémonos a nosotros mismos obedeciendo a Dios en aquello que ha sido duro para la carne obedecer. Es así de fácil. O sea, así como usted se imagina, ay, qué rico que yo estuviera en San Andrés, y se imagina la playa y usted sentado ahí. Entonces también imagínese, ay, qué rico yo obedeciendo al Señor en esto. Imagínese haciendo eso. Así es fácil, pero usted necesita incorporar pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de santidad y no de carnalidad. Pensamientos de victoria y no de temor. Pensamientos de bienestar y no de desgracia. O sea, es que eso está en el carácter de Dios. Le tengo muy buenas noticias. Ya sabemos que los pensamientos de Dios son más altos. Pero ¿cómo le parece que no solo se trata de que los pensamientos de Dios sean más altos? Dios hace una obra sobrenatural en nosotros, descrita en el Antiguo Testamento, incluso antes de que el ser humano pudiera tener al Espíritu Santo morando dentro de él. Vamos al libro de Amós. Por cierto, es un profeta menor que me gusta mucho, porque en Amós yo entendí que la dimensión profética no es solo para los profetas de oficio, obvio, eso lo sabemos y lo han predicado, pero Amós tiene un versículo muy tremendo al respecto. No voy a entrar ahí, pero Amós nos dice en el capítulo 4, versículo 13, algo bien bonito. Este quiero que lo compartamos. Mi esposa tiene la NTV ahí para que enseguida, mi amor, nos compartas ese. Amós. No, yo te lo paso enseguida. Amós 4, versículo 13. Atención. Pues el que forma los montes, vaya pensando en eso, el que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos, el que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Entonces, esto es una exaltación. Y en esta exaltación dice que Él es el Dios de los ejércitos, que Él hace los montes, que Él crea el viento, ¿cierto? Que Él hace del alba tinieblas, que Él camina sobre las alturas de la tierra, pero también menciona una otra obra sobrenatural. Esa obra sobrenatural es declara al hombre cuáles son sus pensamientos. Y cuando esto fue escrito, los hombres no tenían al Espíritu de Dios dentro de ellos. Y aún en esa situación, Amós nos enseña
que Dios tenía el poder de declarar al hombre cuáles eran sus pensamientos. Cuando es el sus de Dios, no los del hombre. Entonces, ahora que en ustedes y en mí mora Cristo y que su espíritu y el mío es uno con Cristo y que este cuerpo es morada del Espíritu Santo, ¿cuánto más? Sus pensamientos no podrán estar en nosotros. El problema es que no lo hemos ejercitado. Todavía hay una mentalidad pasiva en ciertas cosas. Hay cosas en las que nosotros, por más que nos esforcemos, Dios va a hacer lo que va a hacer o dejará de hacer lo que dejará de hacer. Pero hay cosas que la Biblia dice es que yo te lo di, yo te lo entregué. Y en esas cosas nos toca es a nosotros. ¿Y cuál es una de esas cosas? Alineado con Amós 4:13, y para que nunca se le olvide este versículo, recuerde que Filipenses 4:13 es el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ya usted se va a acordar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También Amós 4:13, y una de las cosas en las que Cristo me fortalece es que yo pueda recibir los pensamientos de Dios. Primera de Corintios 2:16. Ah, sí. Espere que la pastora nos va a leer ese texto en la Nueva Traducción Viviente. Yo voy buscando 1 Corintios 2:16. Bueno, en la NTV, pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos celestiales es su nombre. Y en la textual, que es mi favorita, el que formó los montes y creó el viento, el que descubre al hombre sus pensamientos, el que da de la tiniebla, el que de la tiniebla hace salir la aurora y pisa sobre las alturas de la tierra, se llama Jehová Elohim Sabaoth. Amén. Amén, amén. Escuche esto. Esto que se alinea con el texto de Amós tan tremendamente. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 16. Porque, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Esta es una pregunta que Pablo hace para ubicarnos en una verdad. ¿Quién en la tierra ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? O sea, ¿qué mortal conoce la mente de Dios para darle consejos a Dios? Ninguno. Ahora, mire cómo termina esta pregunta confrontativa. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, Dios mío. Esta es una de las cosas más profundas que está en el Nuevo Testamento sobre nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo es tan íntima que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y esto es tremendo. Y la gente dice, ay, sí, tan bonito, tenemos la mente de Cristo. Yo le voy a decir por qué no experimentamos la mente de Cristo como debería. Le voy a hablar como profesional de la salud. Usted, por ejemplo, está viendo un video de fitness y usted ve un hombre que hace así y eso le salen tremendos músculos aquí en la parte superior, inferior, así, así, otro músculo acá. Y tal vez usted piense, ay, yo quisiera tener esos músculos. Le tengo un dato, usted y yo tenemos esos músculos. Anatómicamente nacimos con los mismos 600 músculos que tiene cualquier hombre fitness, mujer fitness o físico-culturista. Ese bebecito tiernito, el nieto de Paola, tiene 600 músculos. Los mismos músculos del físico-culturista. La diferencia es que los músculos del nieto de Paola, o los míos, o los de Isaac, o los de José David, no han sido desarrollados como esos, pero están ahí. Entonces, la mente de Cristo está en cada uno de los que estamos conectados en esta predicación. El asunto es, ¿has fortalecido la mente de Cristo?
¿Qué es fortalecer la mente de Cristo? Es utilizar esa pantalla. Recuerde, yo siempre le he explicado, la mente es como una pantalla en la que yo voy a proyectar información. Y yo en mi mente, que ahora es la de Cristo, puedo proyectar lo eterno, lo celestial, lo espiritual, pero yo tengo que tomar esa decisión porque la Biblia dice que yo tomo la decisión de andar en el espíritu o andar en la carne. Se da cuenta, vuelve y sale a la luz el famoso tema de andar en el espíritu. Porque yo quiero usar es la mente de Cristo. Yo quiero ver cuáles son esos pensamientos más altos que los míos. Yo quiero ver cuáles son esos planes de bien y no de mal, de prosperidad y no de derrota, de tristeza, de terror, de muerte, no. Pero usted tiene que tomar la decisión de querer. Yo quiero, como leímos en Amós, yo quiero ver cuáles son esos pensamientos de Dios. Y la única manera de hacer eso se llama presencia. Lo vimos en la predicación pasada contra el temor. Opuestos, temor, presencia, temor, presencia. Si me aparto de la presencia, entro a un lugar oscuro que se llama temor. Lo vimos hace 8 días. Y aquí vuelve y juega. ¿Quiere guardar su corazón? Presencia. ¿Quiere fortalecer la mente de Cristo? Presencia. La mente de Cristo, escúcheme esto, no se fortalece yendo a un gran evento donde un super predicador diga, voy a hacer una oración activando la mente de Cristo en todos. ¡Fua! No, así no funciona. Eso sigue siendo un pensamiento facilista y carnal, porque en el reino de Dios no se conquista con atajos. La mente de Cristo no se activa ni se fortalece en un evento profético donde un predicador ora y ya estuvo. No, porque eso pertenece a las responsabilidades y tareas que se nos dejaron. Y por eso Proverbios dice, guarda tu corazón, guarda tu corazón de toda cosa guardada. Y medita en su palabra de día y de noche. Lo que un gran predicador puede hacer, profeta, apóstol, evangelista, pastor o maestro, sí puede hacer es darte una palabra como esta que encienda tu corazón y te lleve a caminar por este camino. Eso sí nos corresponde a los predicadores. Dar una palabra que encienda tu corazón, dar una palabra que te haga consciente de que necesitamos ser pobres de espíritu. Si no somos pobres de espíritu, si no le entregamos al Señor nuestro recipiente vacío para que lo llene, no va a pasar nada. Entonces yo lo tengo que vaciar primero ¿de qué? De los pensamientos impíos, de la basura y de la chatarra que hay acá. Y ser consciente de que necesito llenarlo de Dios. Lo lleno de Dios meditando en su palabra de día y de noche, adorando, orando, conversando con Él, con todas las disciplinas espirituales, pero con el corazón inclinado a Él. Recuerde que Israel ayunaba, hacía sacrificios, celebraba las lunas nuevas y todas las fiestas, y un día Dios dijo, eso me da asco, no me gusta, no me interesa, pero es porque aquí no había nada. La esencia es qué es lo que hay aquí, porque aquí, con los pensamientos adecuados, con el corazón inclinado hacia el Señor, puestos los ojos en Jesús, cualquier cosa que haya aquí, si se manifiesta en una oración corta, en un te amo Jesús, en un dibujo profético, una pintura, en un canto de una sola estrofa,
eso es más poderoso. Pero tiene que estar cargado con la sustancia, el pensamiento. Esa es la sustancia que necesitamos. Adecuado, pero es la tarea suya y mía. ¿Sí? No es mi responsabilidad que usted lo haga, es suya. Mi responsabilidad es encender su corazón con esta palabra. Es orar para que su corazón se encienda. Esa sí es una oración de poder que yo puedo hacer, que mi esposa puede hacer, que un líder puede hacer. Es que se encienda su corazón. Pero mi oración o mi predicación no le va a ahorrar a usted el esfuerzo, porque no se trata de eso. Se trata es de que su corazón hoy quede encendido para que usted diga, ya no seré más alguien pasivo frente al temor y ya no seré más alguien pasivo sobre los pensamientos, porque delante de Dios usted no va a decir un día, no, es que Señor, perdón, a mí me vinieron pensamientos. Sí, los pensamientos vinieron, pero ¿usted qué hizo? Porque los pensamientos es igual a los enemigos que se acercan a una aldea. Si ellos vienen, hay que combatirlos. Si ellos se aproximan, yo tengo que poner un cerco. Si ellos se aproximan, el atalaya tiene que avisar, cuidado, vienen enemigos. Y nos tenemos que preparar para la batalla. Y hay una batalla silenciosa, muy silenciosa, y no nos damos cuenta. Y en términos modernos podríamos llamarlo el hackeo del pensamiento. El mundo, la carne y Satanás nos están hackeando, se están metiendo para que sin darnos cuenta nosotros estemos teniendo pensamientos que son pensamientos que nos avergüenzan, que aún somos conscientes. Si alguien supiera lo que estoy pensando, me avergonzaría. Entonces, esas son las alertas. Hey, ¿tus pensamientos te sirven como si fueran una oración? Esa es otra pregunta. Nada más satisfactorio que tener momentos en que mis pensamientos, aún tengo la tranquilidad de que son pensamientos que Dios puede recibir como una oración, porque estoy pensando, ese es el versículo que me falta de terminar. Filipenses capítulo 4. Aquí le estoy entregando la llave. Lo que pasa es que esta llave no se entrega sin la explicación, porque o si no se pierde. Filipenses 4, versículo 7. Perdón. Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, o sea, ya después de haber hablado todo esto, Filipenses 4, 8. Por lo demás, o sea, después de haber conversado todo esto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Ahí está. En esto mediten, en esto piensen, o sea, ocupen sus pensamientos ahí. Así que ese cuentico de que el cristiano no usa la mente, que la mente es nueva era, no. No satanice lo que Dios le entregó para su gloria. Él nos entregó una mente, un sistema de pensamiento y emociones, pero es para glorificarlo a Él. No es pecaminosa la mente ni son pecaminosas las emociones. El pecado es cuál es el combustible que estamos utilizando en esa llamarada de pensamientos o en esa llamarada de emociones. El problema es el combustible, no como tal esa función del ser humano, que es pensar, sentir, soñar, planear. Eso está perfecto, pero tiene que ir encaminado
en los caminos del Señor, tiene que ir encaminado hacia la gloria de Dios, tiene que ser con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero resulta que este versículo de Filipenses tiene algo bien interesante y son los versículos que lo anteceden y tienen que ver con todo lo que en los últimos meses hemos estado compartiendo. Voy a hacer esta lectura desde el versículo 4 hasta el 8 y va a ver usted como ese río que fluye y el sentido que esto lleva. Regocíjense en el Señor, le repito, Filipenses 4 del 4 al 8. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Mi amor. Bueno. Amén, Oremos, amén. amados. Amén, amén. Señor, gracias por la palabra que es eterna. Gracias por la palabra que es espíritu y es vida. Y gracias porque este último texto resume semanas, meses de predicación. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a regocijarnos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no preocuparnos por nada y a orar por todo, a presentar todo en oración y en acción de gracias. Y esto producirá en nosotros paz, paz que guardará nuestras mentes y corazones, paz que guardará nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros planes, paz que nos librará del temor, Señor. Ayúdanos a pensar en todo lo bueno, en lo santo, en lo honorable, en lo que tiene alguna virtud, algo de admiración, en todo lo que sea alineado al Espíritu Santo, al fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos, Jesús, a que nuestra mente camine en esa dirección para que nuestros pies vayan en pos de nuestros pensamientos. Espíritu Santo, implanta en nosotros pensamientos del reino, los pensamientos del Padre, los pensamientos que son más altos, los pensamientos que superan mis límites, los pensamientos que superan los temores, los pensamientos que superan mi desnudez. Danos acceso a esos pensamientos, a esos planes que son de bien y no de mal, a esos planes que nos llevarán al fin que esperamos, a un futuro y a una esperanza según tu voluntad. Para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, aleluya y Amén y gloria. amén. Gracias, Jesús. Los Gracias. dejo con la Amén. pastora. Gracias, pastor. Gracias, Amén, amado. amén. Gracias.